En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amada familia de tu canal Recupera tu Salud, hoy nos encontramos con nuestro hermano Nelson. Él nos va a tener un tema. Ustedes saben que aquí invitamos a los hermanos que predican la verdad presente y siempre queremos mantener a usted informado con la palabra de Dios. Buenas noches, hermano Nelson. ¿Cómo se siente? Muy bien, por la gracia de Dios. Muchas gracias, hermano Sandy, por darme el privilegio de estar en tu programa para hablar de lo más importante, que es la palabra de Dios. Sobre todo, tocaste un punto muy importante, que es la verdad presente. Dicho sea de paso, me gustaría definir como introducción qué es realmente la verdad presente, porque muchas personas hablan de verdad presente, pero no saben realmente qué es una verdad presente, y es un punto muy importante para poder entender los mensajes que Dios tiene pensado enviar para el tiempo del fin. Correcto, así mismo es, así mismo es. Bueno, vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, ahora que vamos a hablar de tu palabra, te suplicamos que tu Santo Espíritu sea que nos dirija. Bendice a Nelson, bendíceme a mí también y todos aquellos que vayan a ver este tema que sean tocados con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano Nelson, yo he escuchado hablar acerca de la doctrina de la segunda prueba. Muchas personas no saben qué es eso. Me gustaría que usted nos explique un poco acerca de eso, de la doctrina de la segunda prueba. ¿En qué consiste? ¿Qué es eso? Muy bien. Antes de, como te había mencionado, quiero definir qué es una verdad presente, ya que el mensaje de la doctrina segunda prueba está implícito dentro de lo que es el mensaje del cuarto ángel del tiempo del fin. ¿Y por qué hablo del mensaje del cuarto ángel del tiempo del fin? Como tú sabrás, Sandy, para 1888 a nuestra iglesia entró un mensaje que fue el mensaje de Cristo de nuestra justicia por los pastores Waggon y John. Elena White dijo que estaban cayendo, con el mensaje de ellos habían comenzado a llegar los chusbacos de aquel, los chusbacos de lluvia tardía y el comienzo o un pequeño rayo de luz de aquel ángel. La iglesia no estaba preparada para dicho mensaje. Para 1990 ya dijo, ahora hay que darle el mensaje del ángel que siga al tercero. Y eso es importante resaltarlo, porque hay quienes dicen que el cuarto ángel no tiene mensaje, y eso está contradictorio con lo que dice Elena White, cuando ella dice, ahora hay que darle el mensaje del ángel que siga al tercero, porque un ángel se diferencia del otro. Ahora, ¿qué pasó? Luego, ella para 1992 dijo que el mensaje iba a ser detenido. ¿Y por qué iba a ser detenido? Precisamente porque la iglesia no estaba preparada para recibir o no aceptó lo que había llegado, y mucho menos iba a estar preparado para recibir lo que iba a llegar. Ahí ocurrió lo que se llama un silencio de parte de Dios. Tú sabes que Israel atravesó por un silencio de 450 años, al cual ese silencio se rompió con la llegada de Juan el Bautista y Jesús como profeta. También en la historia apostólica, resumido, hubo un silencio de parte de Dios cuando la iglesia primitiva matan a los apóstoles y luego entonces es usurpado el ministerio, y luego la iglesia primitiva, al verse corrompido, entonces dio como resultado el sistema papal 1260 años de silencio, donde no había revelación, vamos a decir, de profeta y ministerio, y luego se rompió con la llegada del mensaje de los reformadores. Y podríamos continuar así, pero tenemos que resumir porque queremos hablar de la doctrina segunda prueba, ¿verdad? El punto está que para ese entonces, cuando el NY dijo que el mensaje iba a ser detenido, el mensaje realmente fue detenido, el del cuarto ángel, y ha regresado el mensaje nuevamente, y regresó no para ser detenido, sino para concluir su obra. Por eso la doctrina segunda prueba es el mensaje del cuarto ángel y es una verdad presente.
Y para hablar de la doctrina segunda prueba, y que es una verdad presente, te decía que hay quienes hablan de verdad presente, pero no saben realmente qué es una verdad presente. Y permíteme decirte, Sandy, y público querido que está escuchando esto, una verdad presente tiene tres características que hay que tomar en cuenta. Tiene varias, voy a resaltar tres. Y eso lo vamos a aplicar a las verdades presentes que han surgido para que vean cómo se ha tenido su cumplimiento, para que se conozca realmente que es una verdad presente. Lo primero es que la verdad presente son verdades nunca vistas ni oídas. Oye, ven, son verdades nunca vistas ni oídas, primer punto. Segundo, es un mensaje de vida o muerte. Y tercero, lo más fuerte, Sandy, nunca Dios ha enviado estos mensajes de verdad presente por hombres reconocidos o populares. Ahora vamos a dar ejemplo y evidencia de eso. Noé presentó un mensaje de verdad presente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, claro, claro. El mensaje que Noé presentó en su tiempo era una verdad presente. Miremos la característica. Era una verdad nunca vista ni oída. ¿Quién se había visto, Sandy, escuchar llover? Nunca se había escuchado eso. Por eso no había caído lluvia. Por eso precisamente no lo creía. Y mucho menos hablar de un diluvio. Correcto. Y mucho menos hablar de un diluvio. Ahora imagínate tú, un hombre hablando de un diluvio de agua cuando ni siquiera se había visto llover. Yo hasta cierto punto le doy razón a la gente de decir que no estaba loco, porque imagínate tú, Sandy, que nosotros, de qué lado hubiésemos estado tú y yo al ver a una persona decir que iba a caer un diluvio de agua cuando tú y yo ni siquiera no conocemos eso, porque nunca hemos visto caer agua, mucho menos diluvio de agua. Y quizás mirando hacia el cielo, ¿dónde va a caer toda esa agua? Primer punto es que cosa de la verdad presente, es un mensaje de una verdad nunca vista ni oída. Mira cómo se cumplió en los días de Noé. Segundo, ¿era un mensaje de vida o muerte? ¿Sí o no el mensaje de Noé? Claro, claro, claro que sí, era de vida o muerte. Te pregunto, Sandy, ¿era un mensaje de vida o muerte, sí o no? Claro, era un mensaje de vida o muerte. Porque el que lo aceptara iba a ser salvo, porque iba a entrar al arca. El que no lo aceptara iba a quedarse fuera. Muy bien. Y el tercer punto, ¿era Noé un hombre de ciencia, un hombre honorable, un hombre reconocido y popular en su tiempo? Claro que no. No lo era. Mira quién Dios llama a presentar una verdad presente. Oye, esto es fuerte, no es fácil presentar los mensajes de verdad presente. Eso es como vete a pasar por loco. Tú sabes que los profetas, Dios lo ponía a hacer cosas que pasaran por loco. Isaías anda desnudo y descalzo. Eso es una locura. Sí. Jeremías, coge un yugo y póntelo ahí y empieza a caminar por ahí. Nelson. Ezequiel, coge alimento y cóselo con excremento humano. Señores, pues cógelo con animales. Eso es cosa que no es normal. Y otra cosa, Nelson. Dios toma. Otra cosa que, sí, ahora que tú mencionas eso, los mensajes de verdad presente siempre han sido rechazados, como fue rechazado el mensaje de Noé. No, aguárdate, no, Sandy. Sandy, yo creo que cuando viene a ver, hablar de la segunda prueba va a quedar para otro tema, porque tenemos que desglosar cosas aquí que no va a haber tiempo para poder eso. Vamos a tratarse lo posible. Mira, permítame decirte, los mensajes de verdad presente, aparte de que es un mensaje de una verdad nunca vista ni oído, es un asunto de vida o muerte y no viene por gente popular. Es un mensaje que quienes lo aceptan no hacen 1 de cada 20. Wow. Te puedo dar evidencia. 1 de cada 20 no lo aceptan. Sandy, esto es muy serio lo que te estoy diciendo. Es muy serio. Porque te estoy hablando que tú me estás pidiendo que te hable de la doctrina segunda prueba, que eso tenía la ley de testimonio. Es más, están así. Mira, te iba a decir algo, pero no quiero adelantarlo. Después, más adelante, te voy a decir. Ok, ya vimos que el mensaje de Noé reunió las 3 características, ¿verdad? Es una verdad nunca vista ni oída, es un mensaje de vida o muerte y no era un hombre popular. En Sodoma y Gomorra, ¿se llevó un mensaje de vida o muerte, sí o no? Una verdad presente. Claro que una sí. Una verdad presente. Se le llevó. Hay un diluvio de fuego. Ahora la pregunta es, ¿quién lleva el mensaje? Lot.
A la pregunta de la oí eso, ¿dónde tú lo sacaste? Me lo trajeron dos amigos. Oye, dos extraños van a Sodoma a llevarle un mensaje a Lot y Lot va a transmitirle un mensaje que recibió de dos extraños. Ahora imagínate tú, Lot a lo mejor no era un hombre de ciencia, no era un hombre popular ni reconocido, y viene a traernos nosotros un mensaje de que diluvio de fuego, nosotros nunca hemos visto caer fuego del cielo y menos diluvio de fuego. Oye, para que tú veas, así como en Noé no ha visto caer agua y mucho menos diluvio de agua, son como cosas exageradas, tú sabes, tú notas los mensajes de verdad presentes, aparte de que son mensajes de vida o muerte, son mensajes aparentemente exagerados. Fanático. Porque tú me dices a mí, te tengo un mensaje, va a caer lluvia, está bien, va a caer lluvia, si queremos te creo, si no, pero me está hablando de diluvio. Tú me vas a caer diluvio de fuego. Oye, eso no es Lot recibe un mensaje de dos extraños y no es un hombre popular. Y segundo, ¿el mensaje era debido a muerte, sí o no? Claro, claro que sí. Era debido a muerte. Y era algo nunca visto ni oído. Ahí están las tres características. Pero está bien. Jesús llega en su tiempo y viene con una verdad presente. ¿Cuál fue la verdad presente de Jesús en su tiempo? El pueblo tiene una mente preparada, distorsionada, esperando un Mesías rey, y este hombre de reputación dudosa para los sacerdotes, ¿sabes qué le decían? Tú eres hijo de fornicación, le dijeron que era de reputación dudosa para ellos, para nosotros no, creo que para ti no, Sandy, ¿verdad? Observa ahora. Viene este hombre y dice que ese cordero anunciado es él, que él es el cordero de Dios, que el Mesías que iba a llegar está presente y que ese Mesías es él y el cordero. Oye, nosotros estamos esperando un Mesías rey, tenemos problemas y tú nos saltas a nosotros que tú eres el Mesías. En primer lugar, no eres popular porque tú no eres de ninguna escuela, tú no estudiaste en ninguna escuela. ¿En qué escuela estudió Jesús? No estudió de ninguna de las escuelas de aquel entonces. Ya tú ves, en primer lugar, no es hombre famoso, como Lot tampoco, ni Noé tampoco. Salta con un mensaje loco para ellos, pero que una verdad. Es un mensaje loco que llevó Jesús. Loco porque está contrario a lo que ellos están esperando. Como el de los mensajes locos, porque ellos no pueden ver eso. El mensaje de Noé es un mensaje loco porque no está en armonía con lo que se cree en términos general. Y tú notas que Jesús viene diciendo que él es el Mesías esperado y que es Cordero. Y dice, nosotros no aceptamos eso. Ahora, ¿el mensaje de Jesús era un mensaje de vida o muerte, sí o no? Claro que sí. La pregunta es, ¿podemos ser salvos sin el Cordero? ¿Sin la aplicación de la sangre del Cordero? No. De la aceptación de ese mensaje. Entonces ya tú notas esa verdad presente. Los reformadores de la Edad Media trajeron un mensaje que es de vida o muerte. Era una verdad nunca vista ni oída. 1260 años. Oye bien, 1260 años. El mundo en oscuridad. La única luz que tenía es lo que le daban. A excepción de un remanente que estaban por unos montes valdenses, que predicaban escondidas. Pero el conocimiento general, ¿quiénes lo estaban impartiendo? Los sacerdotes. Un conocimiento distorsionado. Y ahora estos reformadores no eran hombres populares porque ellos apenas estaban saliendo de la iglesia. Y pero tú no tienes la autoridad de los sacerdotes, ustedes no aprendieron eso en ninguna escuela de teología, porque ninguna escuela de teología de aquel entonces estaba enseñando que estaban enseñando los reformadores. Entonces, ustedes no traen eso en ninguna escuela de teología, los sacerdotes no prueban eso, y ustedes no son reconocidos por nosotros, porque nosotros quienes reconocemos como autoridad son a los papas, sacerdotes y obispos y esa gente. Sandy, para iniciar con lo que tú acabas de decir, que te hable de la doctrina de la segunda prueba, este es un mensaje de verdad presente, con las tres características. Mira, permíteme decirte que los mensajes de verdad presente, aparte de las tres características que ya mencionamos, es un mensaje inconcebible, inaceptable, pero real. Si tú le explicas ese principio, inconcebible, inaceptable, pero real, el mensaje de Noé era inconcebible, no se podía concebir eso. Era inaceptable, por eso fue que no lo aceptaron, pero era real. ¿Está mirando? Te voy a hablar de la doctrina segunda prueba, sostenido en la ley del testimonio. ¿En qué consiste la doctrina segunda prueba? Porque para esto ahora yo tendría
dentro de lo posible, y si no me pasa en este canal como me ha pasado en la iglesia y en algunos sitios, aunque gracias a Dios está teniendo mucha aceptación, las personas están estudiando el tema, tenemos varias invitaciones. No sé si tú vas a querer que esto se desarrolle más hacia adelante, explicándolo por parte y pausa y mirando a ver si es verdad que cumple el principio de Isaías 28, 10 y 11, que dice un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá. No sé si tú vas a tratar de ver si es verdad que cumple el principio de Isaías 8:20 a la ley al testimonio, que es importante hablar. ¿Qué significa hablar a la ley al testimonio? Dicen, Biblia y don profético, es importante exegéticamente decir eso. Y para Isaías, ¿qué era hablar a la ley al testimonio cuando no tenía el NY? ¿Qué era hablar a la ley al testimonio en los tiempos de Cristo cuando no tenían el NY? No está mal usted sí que hablar a la ley al testimonio a la luz de la Biblia y el don profético, que creo fielmente en los secretos del NY. ¿Qué significa hablar a la ley al testimonio en el contexto bíblico? Es decir, que esta doctrina tiene que pasar esa prueba. Pero hay que definir qué es hablar a la ley del testimonio para después que se defina eso, entonces pasar la doctrina segunda prueba por ese sedazo de la palabra de Dios. Sandy, de manera breve te voy a decir en qué consiste. La doctrina segunda prueba consiste en que Jesús, Sandy, murió por tu pecado antes de tu conversión y Jesús no pagó por tu pecado después de tu conversión. ¿Cómo, hermano Nelson? ¿Tú sabías eso, Sandy? No, ¿Habías escuchado eso? No, primera vez que lo escucho. No. ¿Qué tiempo tienes tú en la iglesia? Yo tengo 25 años en la iglesia. Ok. Pero yo tengo más que tú. Pero tengo más que tú. Sí, dime. ¿Puedo hacer pregunta? Sí, puedes hacer toda la que tú quieras. Porque yo he cometido, Nelson, el error y ya no lo voy a cometer más, porque los hermanos me han aconsejado, que yo invito a veces predicadores y a veces por no hacer lo que da mal en el aire, no le hago preguntas, pero ya eso se acabó. Yo te voy a hacer preguntas. Perdón, mira, pues, escúchame que te interrumpa. Siéntate en la plena libertad de hacer cualquier pregunta. No importa en esta sesión y si tenemos otra, la que tengamos, te doy la plena libertad que haga todas las preguntas que tú quieras, sin problema alguno. Vale, haz tu pregunta. Vale, está bien. Entonces tú dices, según esa doctrina, que para mí es nueva porque no la había escuchado. Yo vi un video tuyo. Es una verdad presente, por eso es una verdad presente. Entonces, si Jesús pagó por los pecados míos después de mi conversión, ¿es así? Antes de tu conversión. Jesús pagó por tu pecado antes de tu conversión o por nuestro pecado antes de nuestra conversión. Ok, ¿y qué después de nuestra conversión? ¿Y qué ocurre con los pecados que uno comete después de la conversión? Ahí viene el punto. Primeramente, no es que yo te diga, porque este programa no sirve, esta entrevista no sirve si te digo eso, porque aquí no venimos a hablar y especular lo que la gente quiera. Aquí es palabra de Dios. Ok. Porque antes de tú hacerme preguntas, ¿qué pasa? Tú tienes que primeramente tener el fundamento de lo primero que te dije, porque no podemos pasar al segundo plano sin antes tener el apoyo bíblico. ¿Para qué pasar al segundo plano si tú tienes como 25 años? Yo soy nacido y criado en el adventismo, tengo 51 años de edad y yo creía eso. Y la Biblia la Biblia no enseña eso. Lo primero es que no hay un solo texto bíblico que pero lo que eso pasa, Nelson, lo que pasa es que de repente cualquier persona que esté viendo el video podría identificarse conmigo con la misma pregunta, porque uno entonces dice, ven acá, y entonces, ¿qué hago en la iglesia? ¿Qué hago en la fe? Porque si ya los pecados que uno comete después, pero yo me imagino que tú lo vas a explicar, adelante. Claro que sí. Pero como te dije, aún para ti y la persona que está mirando que se hace la misma pregunta, antes de yo tener la respuesta, esa pregunta tiene que tener la base bíblica, ¿sí o no? Sí, claro. Sandy, si tú lees el libro de Lucas, capítulo 5, verso 32, Jesús dijo, yo no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. Y Mateo 9:13 dice, yo no vi, si supieran misericordia quiero y no sacrificio, yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. ¿Sabías tú que esa palabra le estaban siendo dirigida eran a los sacerdotes? La cual los sacerdotes tenían que vivir a santa. Oye, y los sacerdotes, si pecaban por culpa del pueblo, los sacerdotes solamente eran perdonados si pecaban por culpa del pueblo. Porque ellos eran un tipo de Cristo. Y como Cristo iba a morir por culpa del pueblo,
Entonces, si un sacerdote pecaba por culpa del pueblo, el Señor le perdonaba. Y si volvía a caer en el mismo pecado, no tenía más oportunidad de salvación, porque era un tipo de Cristo, y así como Cristo no se iba a hacer pecado 2 veces, ellos no podían caer 2 veces en los mismos pecados. Otra cosa, Sandy, en la Biblia hay un principio, que ningún pecado se perdona sin antes reconocerse y confesarse. Eso tú lo sabes, ¿verdad que sí? Eso sí, eso sí. El pecado, antes de ser perdonado, antes de tú aceptar al Señor, tú tenías que reconocer el pecado y confesarlo antes de, para ser justificado, ¿sí o no? La Biblia no dice, sí, la Biblia dice el que lo confiesa y se aparta. Sí, tiene que reconocerlo y confesarlo y apartarse. Pero quiero enfatizar, ¿por qué Dios estableció el principio que los pecados no son perdonados sin antes reconocerlo y confesarlo? Ahora viene lo bueno, porque la Biblia en el plan de la redención no contempla el perdón, pero pecado intencional a partir de la justificación, ni los pecados reincidentes. Oye, Sandy, estoy ofreciendo 100,000 pesos a la persona que me muestre un caso de persona o grupo que haya sido justificado 2 veces por los mismos pecados. Ahora tengo que seguirse poniendo. Te cité Lucas 5:32, ¿verdad que sí? Que dice allí, Lucas 5:32, no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. ¿Sabe quiénes son los justos? Los justos son la nueva creación. Los justos son los descendientes del segundo Adán, porque la nueva creación no es pecadora. Cuando tú lees, Sandy, el libro de Romanos, o amigos que me escuchan, cuando tú lees el libro de Romanos 5:19, estoy citando Biblia. Aquí no estamos hablando tontería, estamos citando Biblia. Lo primero que fue que dijimos que Jesús dijo que él no vino a salvar a justos, sino a pecadores. Y eso podríamos desglosarlo y demostrar que Jesús estaba diciendo a los sacerdotes. Podemos demostrar que los sacerdotes, tú notas que Moisés peca, y cuando Moisés peca, el Señor le perdona porque el pecado de Moisés fue por culpa del pueblo. Y tenemos en Deuteronomio y en Salmo, donde Moisés dice, por culpa de ustedes no va a entrar a Canaán. Aarón, cuando pecó, fue por culpa del pueblo. Dice, cuando tú te lees el capítulo, la idolatría, hay una parte que dice que Aarón, cuando le pidió al pueblo los zarcillos, dice que lo hizo con la intención de que cuando él le pidió los zarcillos, ellos se negaran, porque él pensó que ellos estaban tan aferrados a eso que cuando lo pidieran no le iban a ceder. Pero cuando él hizo eso, la cosa se le invirtió, no salió como esperaba. Como Dios sabía que la intención de Aarón al pedir los zarcillos no era hacer el becerro, por eso Aarón fue perdonado. ¿Está entendiendo? El libro, el capítulo, la idolatría, y te podría presentarlo, la evidencia dice que Aarón pensó que ellos, si él le pedía a ellos los zarcillos, ellos se iban a negar a ceder a la petición y entonces iba a tener la excusa para no hacer el becerro. Pero las cosas no salieron. Entonces cometió un error, ¿sí o no? Porque él pensó una cosa y era malo lo que estaba pensando. No era malo. Ahora bien, te estoy dando un ejemplo para decirte que Jesús estaba hablando con los sacerdotes y los sacerdotes sabían que ellos no podían ser perdonados por pecado intencional y reincidente. Que dice Levítico 4:3, Levítico, cuando tú estudias el tema del santuario te presenta a ti que los pecados que eran metidos en el santuario eran los pecados por ignorancia, error, equivocación. Y en el caso del sacerdote era si era por culpa del pueblo. Cuando los hijos de Eli pecan, dice la Biblia que ellos no escucharon la voz de su padre porque Jehová quería que ellos murieran. La pregunta es ¿por qué? Porque el pecado de ellos no fue por culpa del pueblo y había una ley dada por su boca donde él estableció que los sacerdotes solamente eran justificados si su pecado era por culpa del pueblo. Tú notas que cuando los hijos de Aarón, te mencioné los hijos de Eli, ¿verdad? Los hijos de Aarón cuando pecan no son perdonados. ¿Sabe por qué? Porque el pecado de los hijos de Eli no fue por culpa del pueblo. O sea, los sacerdotes que fueron perdonados fue porque su pecado fue por culpa del pueblo. Pero que no, los sacerdotes que pecaron y el Señor no les perdonó, fue porque su pecado no fue por culpa del pueblo. Ahora bien, Sandy, otra cita más te voy a dar con respecto a Jesús. Cuando leemos el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23 al 25, dice allí que nosotros fuimos justificados para pasar por alto los pecados pasados. Oye, Romanos 3, 23 al 25 dice que nosotros fuimos justificados para pasar por alto los pecados pasados. ¿Está mirando? Ahora tú hiciste una pregunta. ¿Qué pasa con los pecados de los justos?
Cuando tú lees, esto es a la luz del santuario que hay que hablar, porque el plan de redención está a la luz del santuario, y cualquier mensaje que se presente y no esté sostenido por el santuario, deséchalo, Sandy. Cuando tú vas a Levítico capítulo 16, 8 al 10, tú te vas a encontrar dos machos cabríos. Uno para Jehová, que representa a Cristo, quien paga por los pecados de los pecadores, y uno a Azazel, que representa a Satanás, quien paga por los pecados de los justos. Satanás no paga por los pecados de los pecadores, porque quien pagó fue Cristo. Quien paga por los pecados de los justos es Azazel, Satanás. Tú ves Moisés y Aarón. El pecado de Moisés y Aarón no fue Cristo que pagó por ese pecado. Jesús pagó por los pecados de Moisés y Aarón antes de su conversión, antes de su llamado. Pero ese pecado de ellos se le cargó a Azazel, a Satanás. Pero oye esto. Tú sabes que dice Romanos 23, ¿verdad? Recuérdame, ¿qué dice Romanos 23? La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. A Cristo no se le transfieren dos veces los mismos pecados de los pecadores, porque a Cristo se le transfirieron aquí en la tierra, Sandy. Oye, aquí en la tierra el Padre le cargó en Cristo todos los pecados de la humanidad, lo cargó en Cristo y murió por ellos. Una vez Cristo muerto y tú vuelves a las andanzas antiguas, ¿puede Jesús pagar nuevamente por tu pecado? No puede, porque si se lo cargan tendría que volver a morir. Y él pagó fue por los pecados de Sandy. Dios toma los pecados de Sandy antes de su conversión, se lo carga a Cristo y le aplicó la muerte a Cristo aquí en la tierra. Porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, el Padre cargó en Jesús los pecados de las generaciones pasadas, presente y futuro antes de su conversión. Te lo voy a repetir nuevamente. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, el Padre cargó en Jesús, en su Hijo, los pecados de las generaciones pasadas, presente y futuro antes de su conversión. Okay. Ahora bien. Sí. Yo tengo una cuantas preguntas, las voy a dejar para estoy dejando que tú desarrolles. Sí. Oye bien, dijimos que Azazel es que paga por los pecados de los justos, pero a Azazel ni a Cristo se le transfieren dos veces los mismos pecados. Oye bien, a Azazel ni a Cristo, a ninguno de los dos se le transfiere dos veces los mismos pecados. Por eso, Sandy, nadie podrá encontrar en la Biblia al verdadero Dios de la Biblia justificando a una persona dos veces por los mismos pecados. Y puede darle mi número a quien sea, que estoy hasta por mi Facebook y todo eso, estoy publicando 100,000 pesos, porque no tengo más, porque soy un hombre pobre. Tengo un hermano llamado Elvin Dionisio, que me dijo a mí, Nelson, 100,000 pesos son pocos. Le voy a pedir al Señor que me ayude a reunir 1 millón, para ofrecer 1 millón, para que muestre un caso de persona o grupo que hayan sido justificados dos veces por los mismos pecados. Es un reto fuerte, ¿sí o no? Mi hermano Elvin decía, aquí ahora vamos a tener que leer Biblia. La gente va a tener que leer Biblia para consagrarse o para ganar dinero. Pero vamos a leer Biblia. Oye bien, Azazel es quien paga por los pecados de los justos. Y la Biblia no contempla el perdón por los pecados intencional y deliberado. No lo contempla. Observa lo siguiente. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el santuario celestial? Jesús estaba haciendo uso el término estaba, como puedo usar el término está. Usar el término estaba como está, cabe. ¿Por qué? Porque dentro de poco, Sandy, ya Jesús no va a estar en el santuario y 1 Juan 2:1 va a estar ahí. ¿Qué va a hacer Sandy con 1 Juan 2:1 y Jesús fuera del santuario? Hay gente que no saben que cuando somos justificados, usted tiene que estar dispuesto a morir antes de pecar contra Dios. Porque una vez justificado, usted no puede creer que la sangre se va a aplicar, porque la sangre no se aplica dos veces. Así como en el símbolo, la sangre no se aplicaba dos veces, la misma sangre no se aplicaba dos veces, en la realidad también. Oye, lo que estaba haciendo Jesús, para que haga tu pregunta. Jesús en el santuario estaba haciendo lo siguiente. Ahora yo pagué por los pecados de Sandy antes de su conversión. Sandy está convertido. Pero hay un problema, que Sandy le enseñaron un mensaje de justificación por la fe basura, que él entiende que yo pagué por su pecado después de su conversión, cuando eso no está contemplado en el santuario, no está contemplado en el plan de redención que nosotros tenemos, y Sandy no se ha dado cuenta de eso. Ahora Sandy, estoy poniendo un ejemplo, estoy poniendo a Sandy en lugar de todos los cristianos. ¿Entiendes la idea, Sandy? Me excusa. Es válido, no hay problema. No, tranquilo. Ok. Ahora Sandy
en representación de los adventistas y todos los profesos cristianos, viene y peca intencionalmente. Sandy sabe que no es fornicado, adulterar, mentir, robar, pero él hace eso porque él confía en un abogado, porque él no sabe que ese abogado no está para interceder por el pecado intencional deliberado. Él no sabe eso, porque él no ha estudiado el santuario no contempla los pecados intencionales deliberados, no se admiten pecados intencionales deliberados. Pero Sandy viene y peca intencionalmente, se lleva el informe al cielo, bórrame el nombre de Sandy, el padre, bórrame el nombre de Sandy. Ahí viene Jesús. Padre, espérate, mi sangre. ¿Qué pasó? Padre, tú sabes lo que es mi sangre. Yo derramé mi sangre por Sandy. No lo borre así. Pero él pecó intencionalmente. Y tú sabes que aquí no se admite pecado intencional. Y tú como abogado, porque todo abogado tiene que defender los casos sin violar la ley de la Constitución. ¿Sí o no, Sandy? Y claro. Jesús conoce la ley de la Constitución. Y Jesús como abogado va a defender el caso tuyo y mío sin violar la ley de la Constitución. Y la ley de la Constitución no contempla que en los libros de pecado estén contemplados los pecados que pecan intencionalmente. Esos nombres son borrados. Ahora Sandy peca intencionalmente, pero ahora mira lo que hace Jesús como un buen abogado, un abogado sabio. Tú sabes cómo dice aquí en dominicano, ¿verdad? Aquí en el buen dominicano dice como un abogado tigre. Que a veces la gente dirá, no, ese término para Jesús, no, déjense de eso, yo no tengo problema con ese término. Tigre sabio. Jesús como un abogado sabio hace lo siguiente, dice, Padre, yo quiero que el pecado de Sandy, intencional y deliberado, tú lo admites en el santuario, en los libros de pecado, como un pecado de ignorancia. ¿Y por qué? Porque él no conoce el mensaje de Cristo, nuestra justicia. Como él no tiene el mensaje del cuarto ángel y no tiene el mensaje más completo, acéptame ese pecado como un pecado de ignorancia ahí. Sandy, el pecado de Sandy, intencional y deliberado, ahora Jesús lo convirtió en un pecado de ignorancia, a pesar de que intencional y deliberado lo convirtió en un pecado de ignorancia, porque tú no tienes la doctrina de la segunda prueba, porque tú no tienes el mensaje del cuarto ángel, y ahora pasa como un pecado de ignorancia y está allí. Cuando te llega la luz el mensaje del cuarto ángel, la doctrina de la segunda prueba, si tú aceptas el mensaje y reconoces la verdad, se le ponen perdonados y ese pecado se le transfiere a Sacer. Pero oye el punto, Sandy. Ahora tú tienes que atravesar, como todos los demás, por una segunda prueba, porque la segunda prueba es que va a determinar si tu arrepentimiento fue genuino o no, a partir que te llegó la luz. Ahora, si no aceptaste el mensaje, simple. ¿Tú sabes qué va a pasar? Tu nombre será borrado del libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque después que a Sandy le llega la luz, Jesús ya no puede interceder por Sandy y convertir los pecados de Sandy, intencional y deliberado, en pecado de ignorancia, cuando ya él le llegó la luz y la rechazó. Y si le llegó la luz y él fue de lo indiferente, que no quiso estudiar la palabra de Dios, investigar, ahora la ignorancia de Sandy no será tomada en cuenta, sino que entonces, porque yo digo a la gente, los únicos pecados que son pecados de ignorancia, pero el pecado de ignorancia voluntaria, según Eventos Últimos Días, página 222, dice allí que el Señor no lo va a tomar en cuenta, la ignorancia voluntaria, que son el indiferente. Ahora bien, toma en cuenta, a Cristo no se transfiere 2 veces los pecados de los pecadores, ni a Sacer se le transfiere 2 veces los pecados de los justos. Porque Romanos 6:23 dice la paga del pecado de muerte. Y si Dios le transfirió a Sacer X pecado, ya para Dios, Satanás o Jesús, por los pecados que le transfieren, está muerto y ahora el Padre no puede cargarle los mismos pecados porque los muertos no pueden pagar. ¿Está entendiendo? Yo puedo darte evidencia bíblica. Dice aquí Hebreos 6:4-6. Oye, que es Hebreos 6:4-6. La gente lo conoce. Oye, Sandy, Hebreos 6:4-6, una cita que he escuchado todos los expositores de Hebreos 6:4-6. A todos lo he escuchado. Y todos tienen una falta de honestidad. ¿Sabe por qué son deshonestos al presentar Hebreos 6:4-6? Te voy a explicar por qué. Pero te voy a leer lo que dice Hebreos 6:4-6. Hebreos 6:4-6 dice. Déjame leerlo, yo me lo sé de memoria, pero quiero tomar el texto y leer. Dice, estoy leyendo versión Pechita, edición Holman. Pero es imposible que los que una vez descendieron al bautismo y experimentaron el don celestial y recibieron el Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero, regresen al pecado y sean otra vez renovados para arrepentimiento, por cuanto nuevamente crucificarían y pondrían a la ignominia al Hijo de Dios. Aquí dice la Biblia
que los que reciben el bautismo del agua y del Espíritu, según versión pechista, y goza del don celestial, se caen. Dice, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Cuando Sandy se encuentra con esta cita, con esta verdad, recuérdate, Sandy, que te estoy poniendo en representación de los creyentes. Cuando Sandy se encuentra con esta verdad, Sandy no es honesto y no se pone a estudiar, a investigar. ¿Por qué dice que es imposible? Sandy lo que hace es, no, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a soltar Hebreos 4:6, me voy a la primera de Juan 1, que dice que si peco, abogado tengo para con el Padre, Jesucristo el justo. O sea, que esa cita fue inspirada por Satanás, pues yo no voy a aceptar eso. ¿Por qué los expositores de Hebreos 4:6 no hacen lo siguiente? Y escriben la interrogante. ¿Por qué dice la Biblia que es imposible ser renovado? Y después que escriben, ¿por qué dice que es imposible? Ahora vamos a buscar todos los textos bíblicos que expliquen el por qué es imposible ser renovado. ¿Ha hecho alguna vez estudio así, Sandy? No, claro. Buscar todas las citas bíblicas del Antiguo y el Nuevo Testamento que expliquen por qué es imposible ser renovado. ¿Eso es un estudio honesto, sí o no, Sandy? ¿Es un estudio honesto, sí o no? Cuando yo digo, déjame buscar todas las citas del Antiguo y el Nuevo Testamento que me expliquen. No, que venga un pastor a cogerme Hebreos 4:6, dejarme a un lado y empezar a hacer una serie de especulación y explicar para finalmente terminar diciendo que lo que el texto dice no es así. Que tú puedes pecar, tú puedes reincidir en el pecado y ser perdonado. Cuando el mismo texto dice que es imposible ser renovado para arrepentimiento. Muy bien, entonces te decía que Hebreos 4:6, la gente en vez de ser honesto y preguntar, decir, ¿por qué dice que es imposible? Y buscar la respuesta de la Biblia, porque la Biblia se explica eso mismo, lo que hace es que se mandan a 1 Juan 1, abogado tengo para con el Padre, Jesucristo el justo, no sabiendo que la carta de Juan no termina en el capítulo 2, verso 1, sino en el capítulo 5, 16, 17. En el capítulo 5, 16, 17, queda claro por cuál el pecado Jesús intercede y por cuál el pecado no intercede. Recuerden que la Biblia no se escribió con capítulo y versículo, es una carta y es corta. Y en la carta queda implícito por cuál el pecado Jesús intercede y por cuál el pecado no intercede. Y luego vamos a hablar del capítulo 5. Un día de esto también, si tú me vuelves a invitar, vamos a hablar de 1 Juan 5, 16, 17. Bien. La gente cuando toma Hebreos 4:6, agarra y no estudia el texto, se manda del texto y se va a Juan 6:37. La Biblia dice que al que a mí viene no lo he hecho fuera. Pero ellos no saben que es una promesa que es para el pecador que no ha sido justificado. Que no importa lo bajo que haya caído, al que él viene no le echa fuera, porque la sangre de Jesús fue para el pecador. Y ellos no saben que el deseado de toda la gente, página 260, grábate esto, Sandy, oye, deseado de toda la gente, página 260, dice allí, que a Judas no se le echó fuera, pero tampoco se le dio la bienvenida. Y no puedo ahora desplayarme en todo lo que está implícito dentro de ahí. ¿Sabe qué indica eso, Sandy? Que aunque la Biblia dice que el que a mí viene no le echo fuera, pero tampoco el hecho de que tú vengas y no te echen fuera es señal de que sea bienvenido. Ay, 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 ay. La gente en la iglesia, tú sabes que hay personas que vienen atraídos por el Espíritu y personas atraídos por Satanás, ¿sí o no? ¿Tú crees que en la iglesia son bienvenidos los que son atraídos por Satanás? ¿Tú crees que son bienvenidos los que son atraídos por Satanás? Bueno, la Biblia dice que el Señor añade a su pueblo a lo que han de ser salvo. Dios añade a su pueblo a lo que han de ser salvo. Estamos claros que a la iglesia llegan personas que son atraídos por Satanás, pero saber distinguir, ¿verdad? Porque, como dice la Biblia, vienen vestidos de oveja y son lobos rapaces. Okay, estamos de acuerdo. Muy bien, Sandy, estamos de acuerdo. Lo que estamos hablando es lo que enseña la Biblia y la teología. Es para que la gente no se equivoque con el texto. Que no se equivoque creyendo que en verdad Juan 6:37 se cumple con todo el mundo. Todo texto bíblico, oye, en toda cita tiene un contexto, toda cita. Tú no puedes tomar, nadie puede tomar Juan 6:37 y aplicarlo en todo caso cuando eso tiene un contexto, porque es para el pecador que no ha sido justificado. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos? Honestamente, a mí no me queda bien claro. Sí, muy bien. Porque ¿qué vamos entonces a hacer con los pecados que hayamos cometido después de ser justificados? ¿Qué va a pasar, Sandy, entonces? Muy bien, Sandy, te acabé de decir que los pecados de los ya justificados pasan al santuario y cuando son justificados le pasan a Azazel. Ok. Porque Azazel es el que paga por él. No pero, es, oye bien, no es pero que Azazel no paga 2 veces por los mismos pecados, ni tampoco Cristo paga 2 veces por los mismos pecados. Yo respondí esa pregunta que tú acabas de decir. Ahora bien,
el punto está, la pregunta que tú deberías de hacer, ¿qué va a pasar con lo que no conocíamos el mensaje y nosotros vivimos una vida pecando intencionalmente y haciendo lo que nos daba la voluntad? ¿Qué va a pasar con eso? Ya yo también te expliqué eso. Yo te dije que esos pecados, Jesús lo convirtió en pecado de ignorancia, están en el santuario, en los libros de pecados, y se le van a poner perdonados cuando a la persona le llegue la luz. Y si la acepta, se le pone perdonado y se transfiere a Satanás. Si no acepta el mensaje, entonces su nombre será borrado del libro de la vida. ¿Y qué vamos a hacer entonces con Mateo 18, donde a partir del versículo 21, Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Yo, por poner un número. ¿Qué vamos a hacer con ese? Muy buena pregunta. Gracias, Sandy. Gracias por la pregunta. Observa lo siguiente. Yo le he dicho a la persona que Apocalipsis 22:19, por ahí dice que hay aquel que le quite o le añada la palabra de Dios, ¿sí o no? Claro. La Biblia no dice, Mateo, que la cita que tú acabas de mencionar, no dice que Dios perdona pecado hasta 70 veces 7. No dice eso. No, yo lo tengo aquí. Tranquilo. Espérate, Sandy, espérate. Yo lo leí como está en la pantalla. Yo no le puse, no. No, Sandy, no. Eso. Yo no he dicho que tú no lo leíste ahí. Okay. Lo que te estoy diciendo es que el texto no dice que Dios perdona pecado hasta 70 veces 7. Léemelo a ver si lo dice. Léelo. Ok, déjame leértelo textualmente. Dice. Sí, yo lo conozco. El texto no dice eso, que Dios perdona pecado hasta 70 veces 7. No dice eso. Léelo. Te estoy leyendo la Reina Valera de 1990. Luego Pedro se acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Y entonces el Señor le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Eso es. Ok, ahora vuelve y te hago la pregunta. ¿Dice el texto bíblico que Dios perdona hasta 70 veces 7? Nada más respóndeme sí o no, y luego te voy a explicar. Bueno, pero... No, escúchame, Sandy, te voy a responder. Quiero responder a tu pregunta. Hiciste una pregunta, tengo que responderte. La pregunta es, ¿el texto dice que Dios perdona pecado hasta 70 veces 7? Pero si nosotros los hombres perdonamos hasta 70 veces 7. No, aguántate, que ahora viene, que ese razonamiento es que siempre hace, yo lo he explicado. Sandy, lo que sucede es que la gente ha confundido la tolerancia de Dios con la justificación. Nelson, bájate un poquito la cara, que se te está mochando la cara. Ok, gracias. Ahí, vale. Sandy, oye, lo que sucede es que las personas están confundiendo la tolerancia de Dios con la justificación. El Dios de la Biblia es el Dios que está dispuesto a tolerar los pecados de Sandy hasta 70 veces 7 mientras esté en su ignorancia, pero no a justificarlo, porque los pecados no se transfieren, los pecados no se perdonan, el pecado se transfiere. Entonces, si no hay quien pague por el pecado, no hay quien pague. Entonces, ¿qué pasa? El Dios de la Biblia es el Dios que está dispuesto a tolerar. Te voy a poner ejemplo. Tú tienes a Manasés, rey de Judá. Dios toleró a Judá, a Manasés, rey de Judá, hasta 70 veces 7 su pecado, lo toleró. Pero el día que fue justificado ya no podía caer en los mismos pecados y no cayó, porque si lo hacía, ¿a quién le iba a transferir su pecado? Nuevamente. Entonces, eso sí mencionó usted, Tomil. Si es así, entonces estamos feos. Pues entonces, si escúchame, es así... Sandy, escúchame. Es de expresarte mal, no es que estamos feos. ¿Tú sabes dónde está el problema? Dice 1 Corintios 10:13 que Dios no permitirá que Sandy sea tentado más de lo que pueda soportar. Y si Dios no permitirá que Sandy y ninguna persona sea tentado más de lo que pueda soportar, no tiene excusa. Tú ni Nelson tienen excusa para pecar. No solamente eso. Dice Judas 24:25 que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Yo soy partidario del mensaje de la justificación por la fe, porque la justificación por la fe o de la justicia por la fe enseña la victoria sobre el pecado. Pero yo lo que quiero es establecer un equilibrio, porque no sé si yo estoy comprendiendo mal, pero si es así, entonces hay mucha gente que está perdido. Otra cosa es, otro texto es también, Mateo 12 y el 31 dice, por eso os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese pasaje? Sandy, este programa se puso buenísimo ahora. Yo tengo en el mensaje de Cuarto Ángel, tengo una sección de preguntas y respuestas, y todo eso está contemplado ahí. Te voy a responder ahora. Primero te voy a responder. Cuando tú dices, pues la mayoría se va a perder, permíteme decirte, Sandy, que más del 95% se van a perder por no creer que la sangre de Cristo tiene poder
para guardar sin pecar. Más del 95% se va a perder. ¿Sabe por qué? Dice el N. White en el libro Testimonio para la Iglesia, página 50, tercer párrafo, última parte, que dice allí, los que estén dispuestos a morir antes de cometer un mal acto, o sea, de pecar, serán los únicos que serán hallados fieles. Es decir, si Sandy no está dispuesto a morir antes de pecar contra Dios, no será hallado fiel. Y la mayoría no está dispuesto a morir antes de pecar contra Dios. El NW presenta, oye, te voy a decir una cosa, nunca la mayoría ha aceptado el evangelio. A través del gran conflicto, más del 95 han rechazado el santuario. Más del 95, escúchame Sandy, que yo me expreso así a veces. Más del 95% a través del gran conflicto han rechazado el santuario, el plan de la redención y la verdad de Dios. Más del 95%, no más del 95, el 99% se perdían en el día del diluvio. En Sodoma y Gomorra. Dice el N. White, oye, ¿qué dice el N. White? Servicio Cristiano, página 52, ya dice que ni uno de cada 20 está preparado y estarán sin Dios ni salvación. ¿Sabe por qué? Porque los únicos que van a estar preparados son aquellos que hayan comenzado a vivir una vida sin caída y estén dispuestos a vivir una vida sin pecar. O sea, estén dispuestos a morir antes de pecar contra Dios. Ahora, hiciste una pregunta, Mateo 12, 31 y 32. Sandy, es otra cita, semejante a Hebreos 4 al 6, que los teólogos han sido deshonestos. Sandy, te voy a hacer una pregunta. ¿Se puede sostener una doctrina basada en una sola cita bíblica? No, claro que no. ¿Y cómo? Si yo te pregunto, Sandy, ¿cuántas citas tú tienes para hablarme del pecado imperdonable? Dime, ¿cuántas citas tú tienes? Bueno, solamente eso se repite en otros evangelios, pero... Sandy, no me gagué, dime directamente, ¿cuántas citas tienes? Que ahora esto se va a poner bueno, que te voy a decir para que tú veas que la gente no sabe qué es el pecado imperdonable. Bueno, esa sola se repite, te digo. Tiene una sola. Sí, pero hay otra cita. Sandy, que ahora esto va a poner bueno. Cuando nosotros establecimos el principio, y quiero a la gente que están viendo, estoy actuando de esta manera porque los mismos hermanos me han dicho, no, Sandy, cuando tú no estés de acuerdo con algo, tú tienes derecho a replicar. Entonces, los textos que he presentado. Correcto, muy bien. Muy bien. Los textos que yo he presentado no es para justificar el pecado, porque yo creo que debemos. No, Sandy, Sandy. Pero te dije que estamos presentando una verdad presente. Exactamente. Una verdad presente, algo nunca visto ni. Escúchame, estamos presentando una verdad presente, algo nunca visto ni oído. Oye, Sandy, nosotros como adventistas sabemos que ninguna doctrina se basa en un solo texto bíblico. Ahora te voy a enseñar lo que ha pasado. Otro texto también es Proverbio, capítulo 24, versículo 16. No, espérate, pero vamos a ir por partes, Sandy, porque no hemos respondido esa. Escúchame, si me haces una pregunta, tienes que esperar que te responda. Yo no te he respondido, ¿sí o no? ¿Te respondí? Está bien. Sí, oye, te estoy diciendo, es que hay material para responder. Porque el problema es que no han sabido que la verdadera teología consiste en presentar la armonía de un texto bíblico con el otro. Tengo que explicarte Mateo 12:31. Mira esto, Sandy. Cuando Jesús habló del pecado imperdonable, Jesús nunca enseñaba nada que no estuviera establecido en la Torá o en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué la persona, cuando dicen, vean que Jesús dijo en Mateo 12:31, que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Y de dónde Jesús sacó eso en la palabra de Dios? Porque cuando él explicó eso, debieron haber entendido a qué es lo que Jesús se refirió. Porque él no dijo eso para dejar a la gente en tiniebla. Debieron haber entendido. Yo tengo que saber para los sacerdotes qué era la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Sandy, déjame decirte lo siguiente. Primeramente, ninguna doctrina se puede sostener en un solo texto bíblico. Y el pecado imperdonable, oye bien, el pecado imperdonable aparece en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Oye, el pecado imperdonable, en 1 Juan, si quiere anótalo ahí, anoten lo que están escuchando. El pecado imperdonable, en 1 Juan, capítulo 5, 16, 17, ¿sabe cómo se le llama? Pecado de muerte. El pecado imperdonable, en Hebreos 10:26, se llama pecado deliberado. El pecado imperdonable en Hebreos 6:4 al 6 aparece como apostasía. Si tú notas toda esa cita, te hablan del pecado imperdonable, ¿sí o no? Todas te hablan.
Hebreos 26 dice que ya no hay más sacrificio. La Biblia te dice hay pecado de muerte y pecado no de muerte. El pecado no de muerte es el pecado que no es de condenación. Y no es de condenación porque es por ignorancia. Y se perdona porque el pecado está en que sabe ser bueno y no lo hace. Y el pecado de muerte se le llama, el pecado imperdonable le llaman pecado de muerte. El pecado imperdonable aparece en número 1530 como pecado intencional. Una pregunta. Una pregunta un poco jocosa. Sí. Una pregunta fuerte, pero es para que se ponga dinámico. Sí, claro. Entonces tú, Nelson, después que conociste este mensaje, tú me vas a decir que tú no has cometido más pecado. Oh, mi hermano, yo le digo a la persona que después que yo conocí al verdadero Dios, mi Dios no permite que yo sea tentado más que pueda soportar. Sí, pero eso es distinto. No, distinto no. Es que eso tiene que ser una realidad, porque si eso no es una realidad en mi vida, no sirve. Yo te estoy respondiendo directamente. Yo te estoy diciendo que Él es poderoso para guardarme sin caída y que Él no permite que yo sea tentado y no tengo excusa para pecar. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Sandy? Que nosotros nos hemos llenado la cabeza una vez más de este texto bíblico de justificación propia. Te voy a responder, por ejemplo. Sandy tiene en la cabeza Proverbios 24:16 que dice, 7 veces cae el justo y se volverá a levantar. Lo que pasa es que Sandy no sabe, oye bien, Sandy no sabe que Proverbios 24:16 no está hablando de la caída del justo en el pecado. Ay, papá. Oye bien, Proverbios 24:16 no está hablando de la caída del justo en el pecado. Cuando tú te lees el verso 15, el 16 y el 17 dice, no te goces, oh impío, cuando el justo cae, porque 7 veces cae, 7 veces será levantado. Ahí está hablando de la caída del justo en manos de los impíos que está hablando, no de la caída del justo en el pecado. Cuando Sandy quiera saber qué es lo que la Biblia enseña sobre la caída del justo en el pecado, entonces yo le voy a decir a Sandy, a todos los demás, Sandy, léete Ezequiel 3:20 y 21. Cuando Sandy quiera saber qué enseña la Biblia sobre el justo cuando cae en el pecado, Sandy, léete Ezequiel 18, 24 y 26. Cuando Sandy quiera saber qué dice la Biblia sobre el justo cuando cae en el pecado, que Sandy se lea Ezequiel 33, 11 y 12. Pero déjame seguirte diciéndote, Sandy. Proverbio 24:16 se le aplica a Jesús, por ejemplo. Jesús cayó en manos de los impíos, pero fue librado porque fue sacado de la tumba. Pablo y Sila cayeron en manos de los impíos, pero fueron librados. Se te está muchando, se te está muchando la cara. Sí. Cada vez que los justos caían en manos de los impíos, en los manos de los impíos se gozaban. Por ejemplo, hay una cita de Miqueas que dice, no te goces, amiga mía, porque aunque he caído, me levantaré. Ahí se está hablando porque el remanente había caído en Babilonia, pero el remanente no cayó porque ellos eran infieles, porque el remanente es fiel. Lo que sucede es que Jerusalén había caído en pecado. Dios decidió tomar el país de Siria y Babilonia y cortar cabeza allí. Y eran tantos los muertos que Dios tuvo que sacar al remanente de allí para que el bajo no lo matara. Entonces cayeron allí. Ahora, ¿qué pasa? Los babilonios se reían y se burlaban del remanente. ¿Y dónde está el Dios de ustedes? A este es el Dios que lo sacó de allí de Egipto y todas las cosas que hizo. Entonces, déjame decirte, Sandy, antes que haya otra pregunta. Cuando tú te lees Salmo 55:22 que dice, no dejará para siempre caído el justo. Cuando tú lees la versión pechita, la Reina Valera y la Biblia de Jerusalén, te vas a dar cuenta que Salmo 55:22 que dice, no dejará para siempre caído el justo, no está hablando de la caída del justo en el pecado, sino de la caída del justo en manos de los impíos. Es decir, la Biblia tiene textos bíblicos que hablan de la caída del justo en el pecado y tiene cita de la caída del justo en manos de los impíos. Okay, pero a Sandy le habían enseñado que esa cita está hablando de la caída del justo en el pecado cuando no tiene que ver con la caída del justo en el pecado. Y eso lo podemos tomar con Biblia, hermano. Vamos a dejar esta primera parte hasta acá. Vamos a continuar. Los hermanos que quieran hacer su pregunta, se la vamos a pasar directamente al hermano Nelson. Yo soy sincero, a mí no me quedó bien claro, pero no es por los textos que a mí me han enseñado, sino por mi propia concepción. No me ha quedado muy claro porque de repente yo creo que después de uno haber conocido ese mensaje, el hecho mismo, es mi concepción, no digo que tiene que ser así. El hecho mismo de tú considerarte que ya no pecas,
Eso se parece mucho al estado de la Odisea, porque la Odisea cree que es rica y que lo tiene todo. Entonces, vamos a dar esta primera parte aquí, pero a mí en lo Sandy, déjame particular no me concluirte quedó con una claro. parte. ¿Tú te acuerdas cuando el caso de Job? ¿Tú te acuerdas del caso de Job? Sí, Job, porque permíteme decir, en ningún momento yo vine a decir no peco, pero ya que me hiciste la pregunta, no te puedo decir sí peco, si no peco. Oye bien, tú que hay gente que dice, bueno, pues entonces está siendo Dios mentiroso porque dice Juan, capítulo 1, 7 y 8, que el que dice que no tiene pecado lo hace el mentiroso. Lo que sucede es que primero Juan no está hablando de ese mensaje que dice que dice que no tiene pecado lo hace el mentiroso. No es un mensaje para ya justificado, lavado por la sangre de Cristo Jesús. Ese es el mensaje para cuando Sandy nosotros vamos a evangelizar a una persona. Ellos dicen, mira, yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, yo no tengo por qué aceptar al Señor. Entonces la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos al mentiroso, porque Dios declaró que todos somos pecadores en el viejo hombre, en el primer Adán. En el segundo Adán, todos somos declarados justos y santos. Eso igualmente. Si Sandy supiera por qué Jesús dijo que Él es el camino, Sandy lo pensaba 2 veces para decir eso que dijo. Sería bueno presentarte un tema. ¿Por qué Jesús dijo que Él era el camino? Y te voy a asegurar como que 2 más 2 son 4, que no sabe por qué Jesús dijo que Él es el camino. Hay gente que creen que decir que son pecadores después de ser lavados por la sangre de Cristo y ser una nueva creación, lo pone como que eso lo pone a favor de Dios o lo acerca más a Dios y no saben que lo alejan más. sí, pero es La como gente no sabe por qué Dios dice, yo tengo a la iglesia para hacer luz del mundo. No saben por qué lo hizo. Es un tema que hay que tratar sobre eso. Así, mi hermano, que aunque te parezca un método lodicente, pero permíteme decirte, los 144,000 van a vivir sin intercesor y sin pecar. Claro. Y los que no están dispuestos a morir, y los que no están dispuestos a morir antes de pecar, oye bien, los que no están dispuestos a morir antes de pecar, no serán hallados fieles. Por lo tanto, a los amigos que me escuchan y a Sandy le dejo dicho que tiene que estar dispuesto a morir antes de pecar y que Él es poderoso para guardarte sin caída y que la sangre de Cristo sí tiene poder para guardarte sin caída y no hay excusa para pecar. Y los que dicen que no pueden vivir sin pecar están usando la misma voz de Satanás, porque Satanás dijo que no puede guardar la ley y no puede guardar la ley de Dios. Es lo mismo que decir que no se puede vivir sin pecar. Mi hermano Sandy, muchas gracias por tu invitación. Dios te bendiga y esto es muy delicado. Permíteme decirte, Sandy, dentro de poco tiempo tú y todos nosotros vamos a estar viviendo sin intercesor. Si no aprendiste a vivir sin pecar ahora, no lo va a hacer después de la ley dominical, porque la ley dominical será la señal de una puerta cerrada y una puerta abierta. Así bendiciones, muchas gracias por todo. Así es, Nelson, antes de irte, yo soy promotor de vivir una vida en santidad. La mayoría de los mensajes que yo predico, esto lo digo no porque me lo haya cogido personal, sino porque quiero hacerlo así. Vamos a seguir en esta serie, me parece interesante. Sí. Pero cuando uno se encuentra... quizás yo no tenga el mismo conocimiento que tú. Cuando uno se encuentra con textos como donde abundó el pecado, abundó la gracia. Cuando uno se encuentra con... Sandy, escúchame, mira. No, escúchame que te interrumpa. No, el problema es que ya que tú tiras la cita, yo tengo que explicarte. Es que donde el texto dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es la promesa para el pecador que no ha sido justificado. O sea, Sandy, no importa cuán bajo haya caído, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero esa promesa no se aplica a los que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Esa sangre no es para, ese texto bíblico no es para nueva creación. El problema es que si Sandy se toma esta cita bíblica creyendo que para él tiene problemas, porque la Biblia dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, pero la gracia que en el Cristo, y Jesús murió fue para pagar por los pecados de los pecadores. Ese texto es para los pecadores, no es para Sandy Nelson después de su conversión. ¿Por qué? Porque Sandy no puede olvidar Hebreos 4:6 que dice que el que recibió el bautismo del agua y del espíritu gozó de los celestiales, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Entonces, Sandy quiere quedarse con Juan 6:37, quiere quedarse con la cita de Romano, que donde abundó el pecado, pero él no quiere reconocer Hebreos 4:26, porque choca. Pero ¿qué sucede? Que la promesa que son para el pecador, me la quiero tomar para mí. Esa cita no es para ti, Sandy. Esa cita no es para ninguna persona ya justificado. Es para el pecador, como dice Lene Wayne en el libro El deseo de toda la gente. No importa lo bajo que haya alcanzado una persona, la gracia de Dios lo puede alcanzar. Mientras Sandy tenga el concepto que la sangre que Jesús pagó por los pecados de Sandy después de su conversión, Sandy va a tener un mensaje de justificación por la fe distorsionado, porque eso no está contemplado en el plan de la redención. Y hay muchos, te digo que esto no es ni siquiera una introducción. Sí, y si me sigues citando textos bíblicos, tú te puedo citar más textos bíblicos. La gente dice, bueno, la Biblia dice en Isaías 1:18, venid luego estemos a cuenta si tus pecados fueron como la grana. Esa es la promesa de Dios para el pecador, para que no sea justificado.
bueno, hay muchas cosas que decir, Sandy. Yo te digo, es muy delicado porque yo te digo que hay un contraste. Sí, yo te digo. Han acumulado una serie de textos bíblicos de justificación propia y han obviado los textos bíblicos que son para la nueva creación, para los ya justificados, no se quieren aceptar. Yo creo en el mensaje del cuarto ángel y vuelvo y te repito, yo soy promotor y creo que debemos de vivir una vida en santidad, pero también creo, y esta es mi concepción, estoy dando una concepción particular, no es bíblica. También creo que nosotros pecamos hasta con la mirada, con el pensamiento. Bueno, y entonces, mira, Sandy, Sandy, escúchame que te interrumpa, Sandy. La Biblia dice que debemos tener la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo no va a pecar. Mira qué pasa, hay cristiano en la carne y cristiano en el espíritu. El cristiano en la carne peca hasta con la mirada, pero el cristiano en el espíritu, que está poseído y lleno de espíritu, no. Cuando un cristiano está lleno del espíritu, cuando ve a una mujer lo que hace es que la mira con lástima y hasta ahora por ella. Pero si tú estás en la carne, tú la vas a desear, hasta la cama te la lleva, porque está en la carne. O sea, mientras tú pienses de esa manera, nunca llegarás a ser 244,000, porque no entenderás. Es que tienes que entender. Es que ahora yo tengo, primeramente, antes tú estás dispuesto a morir, antes de pecar, tú tienes que saber por qué tú tienes que morir antes de pecar. No, yo lo que estoy tratando de hacer un equilibrio. Vas a estar dispuesto a morir antes de pecar. Yo lo que estoy tratando de hacer un equilibrio, porque, por ejemplo, Pablo dijo, miserable de mí. No, escúchame, Sandy. Es que no se puede hacer equilibrio poniendo, Sandy, escúchame, no se puede hacer equilibrio poniendo la Biblia a contradecirse a sí mismo. Lo que pasa es que cuando tú quieres presentar equilibrio, mira qué pasa, el equilibrio la tiene la Biblia. Cuando tú me dices a mí, mira, Nelson, yo no acepto Hebreos 4:6 porque voy a coger el equilibrio primero Juan 2:1. O tú me dices, yo no acepto Hebreos 10:26-31. Voy a buscar el equilibrio con Proverbios 24:16. Eso no es equilibrio, Sandy. Equilibrio es, déjame tratar entonces yo conocer. ¿Por qué si Hebreo dice que es imposible ser renovado? ¿Por qué entonces dice Proverbios 24:16 que 7 veces cae el justo? Porque Proverbios 24:16 está en contradicción con Hebreos 4:6 y tú lo sabes. Tomando el contexto que tú conoces Proverbios 24:16, en ese contexto que tú lo interpretas, que fuera de contexto, está en contradicción con Hebreos 4:6. Entonces yo tengo que ver la armonía de los dos textos. ¿Dónde está la armonía? ¿Y tú crees en eso? Escúchame, Sandy, es que esto es... ¿Y tú crees en eso? Pero no te voy a interrumpir más. ¿Tú crees, Nelson, que el hombre, cuando hablo de hombre, me refiero al ser humano, ¿tú crees que el ser humano, por su propia fuerza, puede vivir sin pecar? Que si creo que el hombre... Por su propia fuerza. Sí. No, espérate, Sandy. Claro que no. ¿Por qué dice la Biblia? La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Cuando nosotros somos participantes de la naturaleza divina, sí podemos vivir sin pecar. De lo contrario, si nosotros podíamos vivir sin pecar por nuestra propia fuerza, no necesitamos conversión. ¿Para qué quiero yo conversión? Yo necesito conversión. ¿Sabes qué significa conversión? Conversión es que mi vieja naturaleza queda sometida por la naturaleza divina y ahora yo sí puedo vivir sin pecar porque la naturaleza divina somete mi naturaleza pecaminosa. Sandy no puede pensar que su naturaleza pecaminosa puede ser más fuerte que la naturaleza divina. El problema es que aquí está implícito otro punto, la educación. Mientras Sandy no conozca cuál es el sistema de educación del cielo en contraste con la de la tierra, hay problema. Sandy nunca va a poder, ¿por qué? Porque es un contraste. Sandy vive con un sistema de educación terrenal que no la va a poder memorizar y no le va a coger el mensaje del cuarto ángel. Ahí es que está el gran problema. Porque no solamente conocer los textos bíblicos, sino qué responde esto. Porque el punto es, no es solamente que conocí los textos y el mensaje, es que también conozco cuál es la educación del cielo y cuál es la educación del mundo. Y son dos sistemas totalmente diferentes. Y la educación actual de vida de los profesos cristianos, por no decir adventista y mencionar iglesia, de los profesos cristianos en términos general, la educación es mundana. El sistema de vida es mundano. Totalmente mundano. Entonces, ¿cómo yo con un sistema de educación mundano voy a poder entender lo que dice la Biblia, el mensaje de Cristo nuestra justicia? Sandy, no hay equilibrio en pensar que no se puede vivir sin pecar. Ahí no hay equilibrio. No hay equilibrio en yo, en vez de reconocer que Jesús no pagó por mi pecado, por mi conversión. Oye, Sandy, no hay una sola cita bíblica. Oye, ven, una sola cita bíblica no hay que enseñe que Jesús pagó por mi pecado, por mi conversión. Una sola no hay. Y voy a concluir diciéndote esto, Sandy. ¿Sabe cuál fue la razón por la cual Jesús murió fuera de Jerusalén? La razón por la cual Jesús muere fuera de Jerusalén fue porque él murió por los pecados de los de afuera y no de los de adentro. Israel, antes de poseer Canaán, oye bien, Israel, antes de poseer Canaán,
se le aplicó la sangre del cordero en Egipto y fueron bautizados en el mar. Lee 1 Corintios 10:2, dice que ellos en el mar todos fueron bautizados. Después que ellos fueron justificados, que se le aplicó la sangre del cordero en Egipto y fueron bautizados en el mar, entonces poseyeron Canaán. Te estoy hablando como pueblo. Observa, Jesús muere fuera de Jerusalén porque él no muere por los pecados de los de adentro, es por los de afuera. Y Israel fue justificado, fue fuera, no dentro. Esto es muy delicado, Sandy. Vamos, porque, sí. Lo que pasa es, Sandy, el plan de la salvación no fue creado para los justos, sino para los pecadores. Los pecadores son los que no pertenecen al reino de la gracia y los justos son los que pertenecen al reino de la gracia. Jesús no pagó por los pecados de su descendiente. Jesús pagó por los pecados de los descendientes del primer Adán. Jesús no podía pagar por los pecados de su descendiente. Okay, es muy delicado, mi hijo. Vamos a orar, vamos a continuar en la segunda parte luego. Tengo más interrogantes y vamos a pedir muy bueno. Vamos a pedir a la persona, y claro, cuando hay interrogantes, eso es bueno porque uno aprende. A la persona que tenga su pregunta, que la dejen. También voy a pedirte permiso, Nelson, para colocar en el video el número para las personas que quieran hacerte preguntas. No tengo problema con alguno con eso, okay. Está bien. Vamos a orar, te pido que tenga la oración final. Ok, muchas gracias. Oramos. Padre amado, gracias te damos por darnos la oportunidad de tener este diálogo con relación a lo que es la doctrina segunda prueba y la presentación del mensaje del ángel que sigue al tercero, el cuarto ángel. Padre, ayúdanos a que nosotros podamos vindicar tu nombre, porque sabemos que no podemos vindicar tu nombre pecando y mucho menos siendo reincidente en el pecado. Ayúdanos a que todos los amigos oyentes y cada uno de nosotros, Sandy, mi persona, pueda entender que no hay excusa para pecar porque tú no permitirás que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Que nosotros tengamos siempre en la cabeza que tú has dicho y has declarado que tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos entender lo que es el plan de la redención y lo que tú has revelado a través del santuario. Amén. Bendice a Sandy, bendice de su programa y sobre todo, permite que tu mensaje llegue a todo el mundo como sé que así será y alumbre el mundo entero con su gloria. Y sobre todo, que cuando Jesús salga del lugar santísimo, podamos estar sellados porque hayamos aceptado el mensaje del cuarto ángel y preparados para vivir sin intercesor. Por Jesús es que pedimos y suplicamos estos favores. Amén. 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 Bien, gracias, hermano Nelson. Gracias por estar a esta hora todavía de la noche con nosotros. A ustedes que están viendo el tema, gracias. Esto apenas es el preludio de una serie que vamos a tener con el hermano Nelson. Así que esperamos su comentario. Un abrazo, Nelson. Que pase feliz noche. Amén. Muchas gracias. Bendiciones para todos. En aquel tiempo se levantará Miguel,